La prueba de polígrafo inicialmente fue creada hace más de 100 años con un objetivo, ¿no? Poder ir más allá de lo que se podía ver a simple vista. Vamos a darle la bienvenida entonces a Carlos Villantoy Barreda, licenciado y magíster en psicología. Él es un perito poligrafista, presidente de la Asociación Peruana de Poligrafía. O sea, es una voz autorizada para que nos pueda desasnar, para que nos pueda informar acerca de la veracidad y en qué caso se utiliza un polígrafo. Carlos Villantoy, bienvenido a nuestro programa. Carlos, un gusto tenerte aquí en Contra el Tráfico. Muchas gracias, Ricardo. Es un honor estar en tu programa y saludar desde aquí a toda la audiencia que te sigue. Y gracias por la invitación para poder hablar sobre la ciencia y la técnica de la poligrafía. Es muy importante conversar contigo, Carlos, que eres un especialista y que además, hay que repetir, quiero que todo el público lo sepa, él es presidente de la Asociación Peruana de Poligrafía. Él es un especialista, él es un hombre que conoce perfectamente el uso y el manejo de un polígrafo. Estamos hablando de un profesional en el tema y eso quiero recalcarlo, Carlos, para nuestros televidentes y oyentes que están en este momento sintonizándonos. La pregunta es puntual. Parece que está en el valor de la verdad. La pregunta es, Carlos, ¿cuál es el uso real que debe o que tiene un polígrafo? ¿En qué caso se utiliza? La prueba de polígrafo inicialmente fue creada hace más de 100 años con un objetivo, ¿no? Poder ir más allá de lo que se podía ver a simple vista. Y por medio de esta prueba científica del polígrafo, conocida también como el detector de mentiras, lo que se buscaba era, en los casos de investigación policial o en los casos de inteligencia o contrainteligencia, poder saber la verdad sobre un hecho, ¿no? Mediante el análisis de las reacciones fisiológicas que un ser humano genera cuando se le genera el estímulo, que es la pregunta. Cuando una persona miente o dice la verdad, se generan ciertas reacciones fisiológicas que el polígrafo capta y registra y que después de un análisis se emite una conclusión, ¿no? Si hay reacción fisiológica de mentira o si hay reacción fisiológica de engaño. O sea, es un instrumento que mide la reacción fisiológica de una persona ante una situación que podría ser verdadera o falsa. Así es. Entonces, poniéndonos en contexto, la prueba de polígrafo tiene un soporte científico y técnico. Y quiero entrar de frente y plano a lo más importante. En la prueba de polígrafo hay dos fórmulas importantísimas. La primera, a más preguntas, el grado de certeza disminuye. A menos preguntas, el grado de certeza es más alto. A ver, repitamos eso. Idea, ¿no? Quiere decir que mientras yo no podría hacer 21 preguntas, como se aplica en un programa de televisión, bajo porque disminuye el impacto de la veracidad del polígrafo. Así es, ¿no? Entonces, ya de ahí el primer análisis es que una prueba de polígrafo que tiene una cantidad exagerada, por decirlo así, de preguntas, es una prueba de polígrafo que no estaría cumpliendo los estándares, ¿no? Ajá. Para la aplicación de una prueba de polígrafo. Ajá. ¿Cuántas preguntas? Ejemplo, ¿no? ¿Cuántas Por ejemplo, preguntas sí? Cuando se hacen pruebas de polígrafo de temas muy sensibles, homicidio, narcotráfico, agresión sexual, que trabajan una o dos preguntas. Hay toda una parte exploratoria previa, una entrevista, pero las preguntas relevantes no tienen que ser más de 2 o 3. Hay algunas técnicas poligráficas que pueden soportar hasta 5, 6 preguntas, pero ya hablar de 10, 15, más de 20, esa evaluación poligráfica estaría descalificada de plano. O sea, estamos hablando máximo 5 o 6 preguntas. Ahora te quiero consultar. ¿Estas preguntas pueden ser sobre distintos temas o sobre un tema en específico? Mira, cuando se tocan temas muy sensibles, o sea, vamos a hablar sobre una situación que va a poner en riesgo algún otro momento o circunstancia, lo ideal es que se toque solamente de ese mismo tema. Es como, te pongo el ejemplo, ¿no? Hay un robo en una empresa y se quiere saber quién se robó la laptop.
Entonces solamente se pregunta, ¿usted sustrajo la laptop? ¿Sabe quién se sustrajo la laptop? ¿Ayudó o colaboró a sustraer la laptop? Okay. Pero no le puedo preguntar por el celular que se perdió la semana pasada, por la plata de la caja que se perdió hace un mes, porque estoy saliendo a otro tema. Okay. Y eso podría hacer que el evaluado racionalice de manera diferente y se genere lo que se conoce en poligrafía como un falso positivo. Ok, significa que si a mí me vas a colocar el polígrafo para preguntarme, porque asumes que yo me he robado un teléfono, tú me haces preguntas concretas y puntuales sobre el tema. No me podrías preguntar si soy casado, si estoy enamorado, si mis hijos los amo o no los amo, porque estaría desvirtualizando, digamos, el contexto de la pregunta o de la información del polígrafo. Ese análisis que haces es muy interesante porque ahí hay otro asunto que analizar. O sea, lo recomendable es no pasar a otro tema. Ajá. Pero es peor aún, es más complejo y delicado y sensible que tú le hagas a un evaluado preguntas subjetivas. O sea, no le puedes preguntar, ¿usted ama? ¿Usted siente? ¿Usted es infiel? ¿Usted cree? ¿A usted le parece? Ya. Porque eso es subjetivo. Ajá. Ok. Las preguntas en una evaluación poligráfica tienen que ser concretas y directas, Ya, y evitar que la persona racionalice de manera diferente. Ok, vamos Eso entonces. le da el nivel de certeza y el mayor nivel de credibilidad a una evaluación. Ok, recapitulando, no pueden ser más de 6 preguntas, en el peor de los casos tendrían que ser mínimo 2 o 3. Lo recomendable es hacer 3 o 4. Ok, eso es lo recomendable. 3 o 4 para que tener una respuesta más veraz del polígrafo. No poder, pasamos de 10, la posibilidad de saber si mientes o no es nula. O sea, prácticamente pierde eficiencia el polígrafo. Eso es lo que me has dicho. Como yo suelo decir, es como más certeza tendría lanzar una moneda al aire. Ok, es una respuesta al vacío. Ok, ahora, estamos hablando también que las preguntas deben ser sobre un determinado tema. Ahora, yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Un ciudadano, una persona, puede engañar a un polígrafo? Ahí, por esa razón, viene esta parte importante en el análisis, ¿no? Es muy difícil que una persona engañe a un polígrafo. En realidad, lo que sucede es que se utiliza una técnica equivocada. No se aplica el estándar que las asociaciones en el mundo entero no recomiendan. No va a engañarle al polígrafo, sino que la prueba podría estar haciendo de una manera, la toma de la muestra no se estaría haciendo de la manera correcta. Por lo tanto, podría darse el caso que un mentiroso pase como está diciendo la verdad. Ajá. O peor aún, que alguien que esté diciendo la verdad se califique como que está mintiendo, porque eso sería mucho más dañino. Más grave. Pero es muy difícil que, cumpliendo la técnica, el estándar, que una persona pueda sacarle la vuelta a una evaluación poligráfica. Tú como siempre presidente, y cuando, reitero, sí, se cumpla la técnica. Tú como presidente de la Asociación Peruana de Poligrafistas, te hago una pregunta y quisiera que seas absolutamente sensato en lo que te voy a consultar. Que se haga un programa de televisión en donde se utilice un instrumento tan valioso como este para saber si un artista o si un personaje dice la verdad o no. ¿Cómo interpretas tú que se está utilizando en este caso el método? Mira, probablemente algunos colegas puedan decir de que no está bien hacer, pero no es el tema a dónde se lleva la prueba de polígrafo. Usted puede llevar la prueba de polígrafo al campo de hacerle a un artista, un tema mediático, lo que fuese, pero a donde lo lleves, al campo que lleves la prueba, tienes que hacerlo cumpliendo los protocolos. Primero, si yo voy a hacer la prueba de polígrafo a una persona por un tema personal, ¿no? Lo primero que esa persona tiene que autorizarme que lo haga. Segundo, que esa persona tiene que autorizar después que eso se pueda a enseñar abierta. Pero sobre todo lo más importante está en que la persona no puede condicionar los resultados y la persona no puede condicionar la manera como se va a hacer la prueba. Ajá. La prueba tiene que hacerse cumpliendo el estándar y la técnica. Okay. Eso es lo más importante. Si la persona quiere que le pregunten sobre un tema sexual, personal, que se haga cumpliendo el estándar y la técnica. Okay. Si se cumple cumpliendo el estándar y la técnica, ya el tema de que si se enseñar abierta, se tome un tema personal, dependerá que ella lo autorice, ¿no? Ahora, y dependerá también que el poligrafista quiera hacer la prueba, ¿no? De acuerdo. Ahora, una persona que está sujeta al polígrafo debe responder sí
o no, o puede decir, me han contado, me han dicho, a mí me dijeron, y ¿ese tipo de respuestas son válidas? No son válidas porque no se puede dar fe utilizando, es subjetivo. y eso sí está mal, ¿no? O sea, no se puede dar fe asumiendo o aduciendo de que el resultado del polígrafo da fe de que lo que dice fulano de Mengano es verdad, de que lo que dice fulano de Mengano es cierto. Porque en todo caso, quien tendría que ser evaluado es esa otra persona, pero en una prueba de polígrafo no se podría preguntar, ¿es verdad que a usted fulano y tal le dijo que Mengano hizo tal cosa? Y de acuerdo a ese resultado decir, es verdad entonces que el tercero hizo tal cosa, porque él no ha sido el evaluado. Él no ha sido el evaluado, correcto. Así es. Muy bien. Muy bien, Carlos. Para nosotros, quiero que el público sepa que estamos hablando con Carlos Villantoy. Él es presidente de la Asociación Peruana de Poligrafía, que nos ha explicado claramente cómo funciona el polígrafo y en qué circunstancias lo debemos usar, porque estamos hablando de un método que es científicamente válido y que no se puede entonces desprestigiar, ¿no? De una u otra manera, basados en supuestas respuestas o en respuestas gaseosas, básicamente. Carlos, te agradezco muchísimo la comunicación. Yo, Ricardo, si me permites solamente unos segundos adicionales, yo te agradezco porque es importante que la gente conozca que si bien es cierto hay un programa que puede buscar puntos, rating, lo que fuese, pero existe también una ciencia verdadera, técnica y científica que se llama polígrafo. Y esa cumple estándares que yo agradezco que hayas tenido hoy día la gentileza y la delicadeza que los podamos explicar al público para que si busquen, en el hipotético caso que lo requieran, aplicar una prueba de polígrafo cumpliendo los estándares y la técnica. Muchísimas gracias, Carlos, por tu comunicación. Valiosísima la información que nos has dado el día de hoy. Gracias.